desierto es muy popular, es por esto. Miren el color de la arena y con los rayos del sol esto parece que está brillando. Amigos, en este momento me encuentro sobrevolando los cielos de África. Es un vuelo cortito desde Maun hasta Windhoek, porque hoy vamos a empezar a recorrer el maravilloso país de Namibia. Vamos a ver qué encontramos, qué comemos, qué conseguimos. Les quiero confesar que en los últimos 30 días he tomado un total de 18 vuelos. Vuelos de 1 hora, media hora, 2 horas, 4 horas, 10 horas para poder recorrer gran parte de África. Pero desde el fondo de mi corazón les digo que soy un cobarde. Los primeros vuelos yo los he tomado súper relajados porque han sido vuelos tranquilos. Pero hace poco tomé un vuelo desde Durban hasta Sudáfrica y había tanta turbulencia que les juro por mi madre que yo sentí que el avión se iba a caer. Desde ese momento, cada vez que pongo la pata en un avión me dan unos nervios que siento que el corazón se me va a salir por la boca. Vamos a ver cómo comienza esta aventura recorriendo los cielos africanos. Amigos míos, en los últimos días he estado viajando por África y hoy nos encontramos oficialmente en las calles de Namibia. Bueno, no son las calles como tal, es el desierto de Namibia. Aunque esto que están viendo a mi alrededor es una de las calles principales de Namibia, se pueden dar cuenta que a mi alrededor solo hay poca vegetación, montañas, tierra, parte del desierto. Así que vamos a recorrer por varios días este hermoso país. Miren esto. Es una cosa tan bellísima que yo no había tenido la oportunidad de ver una maravilla de montañas como esta que están acá. Espero que algún día que viaje a Tailandia, China, Venezuela o a cualquier parte del mundo me sorprendan más de lo que estoy sorprendido en este momento. Lo que hicimos fue alquilar esta pequeña camioneta y ya llevamos horas y horas rodando desde el aeropuerto. Estoy súper claro que este lugar tiene muchísimo para ofrecer. Namibia está al suroeste de África y tiene un aproximado de 825.000 kilómetros cuadrados, pero lo interesante es que aquí habitan alrededor de 2.5 millones de personas según el último censo, lo que convierte a Namibia en uno de los países más vacíos del mundo. Llevamos horas y horas y horas de carretera y no hemos visto a la primera persona, para ser honesto con ustedes. Vamos a seguir manejando porque vamos a visitar un lugar emblemático de esta tierra y se las quiero mostrar cuando esté allá. Amigos míos, hemos llegado a un lugar que se llama Solitaire, que literalmente es solitario. Hemos recorrido gran cantidad de kilómetros derechito en la carretera y esto es lo único que hemos encontrado. Esto es lo que hay, literalmente. Es una pequeña estación de gasolina que le pusieron un restaurante, pero se ve alejado. Si ven a mi alrededor no hay nada, solo hay gente pasando, gente viniendo para recargar energía, comer alguito y luego irse. Miren eso, unas ardillas gigantes. Bueno, no son gigantes, pero están peleando. Ni siquiera parecen ardillas, parecen unas marmotas por el tamaño que tienen. Para que vean que Solitario sí le hace honor a su nombre. Miren esto, este poco de cacharros viejos son carros, tractores abandonados que realmente no se sabe cuánto tiempo tienen por acá. Y allá, bueno, está la estación de gasolina, vinimos a recargar un poquito y ya nos dijeron que el restaurante abre a las 3 de la tarde. Pero señores, ¿quién carajo va a comer a las 3 de la tarde? Yo siento que deberían abrir un poquito más temprano, pero no sé cómo comerán la gente en esta parte de África, si comen a partir de las 3 o no almuerzan a la misma hora que comemos por allá en Sudamérica. Pero esas ardillas tienen rato peleando. Mira, se separaron. Allá va la novia y el novio. Eso fue que le montó cacho. Yo no sé cuántos años tendrán estos camiones y estos carros acá abandonados por el óxido. Me doy cuenta que tienen bastante tiempo por acá. Pero bueno, vamos a ver qué seguimos encontrando en el camino y vamos a hacer algo. Comenten este video y el que comente más le regalo este tractor y se los mando para su casa.
Mira, ¿qué dicen ustedes? Vamos a ver, el que comente más le regalo este perol. Miren, encontramos la madriguera de las ardillas que tenemos rato viendo. Ella vive en este hueco con su pareja. Esto. Aquí hay una iglesia que está desde 1951. El pequeño gran detalle es quién va a venir cada domingo a misa. Si esto queda extremadamente lejos, no sé si la iglesia esté operativa o simplemente sea de adorno, pero qué bonito encontrarse algo así por acá tan lejos. ¡Epa! Miren cómo distingan aquí los baños de los hombres y de las hembras. A los hombres le ponen unas bolitas y un puntitos, y a las mujeres obviamente no le van a colocar unas bolitas. Hemos llegado a uno de los lugares más hermosos que hay en Namibia. Exactamente, estoy en el parque de Sossusvlei, en la duna número 45, conocida como Big Daddy. Este lugar es reconocido a nivel mundial por el color de sus dunas. Miren ese color naranja, es un color carmesí, que quizás en el video se va a ver de un color, pero realmente tiene un color muy espectacular. Nuestra meta de este momento es subir a la cima para ver qué hay detrás de la montaña, ver qué animales nos encontramos, así que no podemos perder el tiempo. Vamos a ver qué encontramos en este desierto tan maravilloso aquí en Namibia. Lo que sí me preocupa como cosa rara es que siempre ando metiendo la pata, literalmente. Puse sandalias y aquí uno puede encontrar alacranes o escorpiones. Esperemos no encontrarnos estos amiguitos. Esto es una maravilla, miren cómo se divide la tierra. Por aquí está totalmente liso y de este lado está todo arrugado. Este desierto es muy popular, es por esto. Miren el color de la arena y con los rayos del sol esto parece que está brillando como si tuviera, no sé, diamantes o brillitos. Es una cosa bellísima. Miren cómo quedan las manos brillando después de tocar esta tierra. Este es el brillo que le hace falta a la gente envidiosa, para que brille y no ande quitricando a la gente en la vida. ¡Ay! Miren los animalitos. Miren cómo se ven los escabarajitos por allá. Y aquí hay uno. Parecen los escabarajos que... ¡Ay! Mira ese que está ahí. Que aparecen cuando uno está viendo las películas de la momia. Solo espero que estos escabarajos no se me monten en las piernas, porque cargo sandalias y el viento me está llevando de lado porque es demasiado fuerte o yo estoy muy flaco. Vamos a subir a ver hasta dónde llegamos. Gente, ustedes dirán que estoy exagerando, pero yo soy asmático. Y estos últimos días aquí en África han sido agotadores para mí, porque hemos tenido muchos cambios de clima. Y anoche me dio una crisis asmática durísima cuando llegamos a Namibia. Y ahora, tratando de subir estas dunas, no voy ni por la mitad. Y siento que se me va a salir el corazón. Falta poquito, creo. O no sé si estoy viendo espejismo. Pero deseenme suerte para ver si llego rápido. Yo tenía la esperanza de subir y seguir subiendo, pero llevo un rato largo. No creo haber llegado y no creo llegar hasta la cima. Y no es por condición física ni de salud, porque tampoco es que soy Flash ni un superhéroe. Es agotador, es cansón, pero vale la pena. Literalmente, esto parece un espejismo. Cuando tú llegas allá te das cuenta que te faltan miles de metros más. Así que creo que me conformo por ahora con esta vista tan exquisita y tan bella. Miren cómo se desliza la tierra entre mis manos. No hay manera de describir la perfección de este lugar. Amigos míos, damas y caballeros, me acabo de desmayar. Me fueron las luces. Casi me voy con San Pedro, casi que me voy con Mamá Coco a cantar recuérdame, aunque me tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar,
Pero creo que hasta aquí ha llegado esta parte de la aventura. Tenemos otros lugares que visitar acá en Namibia y espero que esta aventura les esté gustando tanto como a mí. Espero que ustedes cuando vengan no se vomiten ni se desmayen como yo. Pero vamos a ver qué encontramos para allá para abajo. Señor camarógrafo, acompáñeme antes que me desmaye. Bueno, vamos a buscar otro destino. Creo que en cualquier momento me puedo ir para allá abajo. Espero no hacerlo. Y bueno, miren toda esta belleza. Aún no me creo estar en uno de los desiertos más antiguos y más hermosos de todo el mundo. Miren esto, por aquí hay muchos caminos de la gente que pasa y para allá hay unas pisadas. Eso quiere decir que alguien se cayó y rodó para allá para abajo, porque el camino es este. Ahora bajando es lo mismo. Bajo, bajo, bajo y no veo la salida. Bueno, la bajada como tal. Yo creo que ya estoy delirando. Ya yo creo que me voy a desmayar. Oh, joder, me cayó tierra en la boca por andar inventando. Honestamente, yo me siento full decepcionado porque venimos caminando más de una hora desde allá, porque nos tocó literalmente tomar un jeep, porque aquí no se pueden meter los vehículos por lo peligroso que es la arena, para encontrar un lugar que es muy famoso en internet, que básicamente es como un desierto negro, una parte oscura, donde los árboles se ven misteriosos como Scar del Rey León, y me siento estofado. No es ni la mitad, ni el 1% de lo que se ve en internet. En internet se ve una cosa brutal, los árboles, yo creo que lo photoshopean para que se vea mucho más bonito. Pueden ver que simplemente es un pedacito de tierra con unos arbolitos quemados, no hay nada del otro mundo, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Un dato interesante de Namibia es que fue tierra colonizada por alemanes y sudafricanos, pero en 1990 fue que este país por fin se pudo independizar. O sea, no tiene más de 35 años de que este país dijera por fin somos un territorio libre. Yo creo que por eso no se ha civilizado, o posiblemente no hay tantas personas viviendo en el transcurso de todos los caminos que hemos visto en el día de hoy. Y aunque ustedes no lo crean, vamos a romper el mito de que en África solo se hace vudú, solo se hace brujería. Evidentemente hay muchas personas que sí, que practican esto por sus ancestros, por costumbres, por tradiciones, por cultura. Pero aquí en muchos países de África, la mayoría de las personas son cristianas desde la época de la supuesta colonización, que llegaron los europeos a gran parte del mundo, los obligaron a ser cristianos, a creer en Jesús, a creer en Dios, y por eso gran parte son cristianos, aunque una minoría escondida sigue practicando la brujería, la hechicería y las cosas satánicas. Bueno, señores, nos está agarrando el atardecer, y si nos agarra el atardecer acá nos puede salir algún animal. La idea es que no nos pase nada, así que mañana vamos a seguir viendo qué encontramos acá en Namibia. Vamos para allá. Todo este piso desértico, se ve que aquí no ha llovido en años. Bueno, quizás no en años, pero sí en muchísimo tiempo. Esto está demasiado seco. Muy buenos días para mí. Hoy amanecimos con la mejor energía del mundo. Ya ando un poco afónico porque en la carretera y aquí en Namibia es polvo lo que se respira. Hoy amanecimos en uno de los hoteles más locos y más increíbles en el medio de la nada. Miren eso. A mi alrededor se ven un par de casitas. De este lado solo hay 3-4 habitaciones. En horas de la madrugada solo se escuchaban animales aullando, pegando gritos. Se oían las cebras. No sé si es que estaban pariendo, pero hacían unos ruidos demasiado raros que en realidad me costó hasta dormir porque me daba un poquito de miedo. Pero nada, es un nuevo día hermoso y maravilloso, rodeado de las montañas más increíbles de este país. Hoy vamos a visitar un lugar increíble que se llama Walvis Bay, si no me equivoco. Así que bueno, déjenme mostrarles rapidito este hotel.
antes de agarrar carretera. Este es el caminito que hay que agarrar en la noche para ir al restaurante que está justo allá. Lo único bueno y ventajoso por acá es que a pesar de este tipo de fauna no hay leones, solo hay hienas, cebras y cosas así menos peligrosas. Ay, miren esto, esta piscina quizás ustedes la ven sencillita, pero de noche es una maravilla porque prenden luces y se ve, bueno, no se ve absolutamente nada. Si uno se pone ese rinconcito en la noche, lo más probable es que venga un impala y te ponga la pata en el hombro. Y debe ser un sustico nada agradable. Un dato interesante es que Namibia es el primer país del mundo en agregar el medio ambiente en la constitución. Aquí realmente respetan la naturaleza y se puede notar porque básicamente hay más cebras que personas. Según los últimos censos y estadísticas, hay un promedio de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que les dije hace poco, literalmente Namibia es uno de los países con menos habitantes en todo el mundo. Es un dato sumamente interesante de que un país tan grande y tan rico en minerales como el diamante no tenga tantas personas. No sé qué piensen ustedes de esto. Yo nunca había visto un cactus tan grande, tan filoso, con unas puyas tan gruesas que al tocarte se te puede meter en lo más profundo. Pero bueno, nos toca seguir agarrando carretera entre puyas y cactus. Vamos a ver qué encontramos en el camino. Evitaré estar tocando estas pullitas para no salir nuevamente apuñalado, así que vamos para allá. Ay, pero miren esto, una colección de mis amigos. Aquí estamos mis amigos y yo, con todos los cuernos que nos han pegado. Ojalá mis amigos vean esto y se sientan queridos por mí por haberlos incluido en esta aventura. En esta pepa de sol hicimos una pequeña parada técnica porque estamos nada más y nada menos, señoras y señores, en el trópico del Capricornio, uno de los lugares más emblemáticos del mundo. Aquí hay una historia, hay una división y se las voy a dejar como tarea para que investiguen todo lo que yo vi. Pero estar acá en esta parte del mundo me da a entender que estoy bien lejos de mi casa. Miren la gran cantidad de personas que se paran acá en el medio de la nada simplemente para tomarse una buena foto y decir estoy en el trópico de Capricornio. Vamos a seguir. Me parqué malísimo, estropeé la vista de muchas personas, pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver qué encontramos en el camino acá en este hermoso desierto. Chequense esto, todo lo que ven acá era una duna gigante, una de las dunas más grandes que hay en África, y acá en el medio tuvieron que abrirla en dos, abrieron una duna a la mitad para poder hacer una carretera. Bueno, más que una duna era considerado un desierto porque la magnitud, el tamaño y las dimensiones son descomunales. Acá los vientos parecen vientos huracanados, amigos míos. Tengo demasiado frío, pero lo interesante es que miren para allá. Este mar está dividido por el desierto que les mostré hace unos minutos. Inclusive hay tanto viento que a mis amigas las gaviotas les cuesta mantener el vuelo. Las pobrecillas se están luchando por mantenerse en el aire sin ser derrumbadas por estos vientos tan fríos. Ustedes creerán que estoy exagerando, pero yo siento que aquí uno de los castigos es, si te portas mal, si robas o matas, el castigo es que te metas de cabeza en esa playa. Porque si el frío está tan fuerte en este momento, no me quiero imaginar cómo debe estar esa agua de congelada. Miren ese restaurante, literalmente es como un palafito. Sus bases son de madera, pero viéndolo podrido como se ve, no aguanta un tsunami, no aguanta una marea alta y se puede ir a la verga. Pero miren esto, esta gente sí es valiente con este frío haciendo windsurf. Miren eso, yo no me quiero imaginar cómo debe estar esa agua tan congelada. Aquí en Namibia hay cosas interesantes como esos señores allá haciendo windsurf en esta agua congelada.
Y otro dato súper interesante es que este año 2025 Namibia rompió paradigmas. Y es que por primera vez en la historia Namibia tiene una presidente mujer que se llama Netumbo Nandi. Después de tantos años de colonización, luego presidentes masculinos, hay en la actualidad una mujer al mando de un país tan grande y tan poderoso y al mismo tiempo tan interesante como este. Creo que es un logro maravilloso que sería súper interesante que pase en algunos otros países, porque para nadie es un secreto que las mujeres tienen un don de liderazgo y si les provoca a una mujer levantar una nación, una mujer lo puede lograr. Amigos míos, tercer día en Namibia y he decidido cerrar esta aventura por las carreteras más grandes de este país en la Duna 7. Una de las dunas más grandes que hay en toda África y para tener una de las vistas más espectaculares toca subir allá arriba. Voy a ver si mi asma, mi pierna, mi corazón y mi fuerza me lo permite. Vamos a subir porque se está oscureciendo, ya nos van a sacar porque llegamos tarde y vamos a terminar de la aventura de la forma más épica que se ha terminado en este viaje en África. Vamos para allá. Ustedes lo ven fácil, pero no lo es. Yo me entienden en todas partes, menos donde me llaman. Yo pensaba que esto iba a ser más sencillo porque no hay sol y la arena literalmente está fresca. Pero siento que se me bajó la presión, la tensión, el azúcar, el adobo, todo. Así que voy a esperar que pase aquel trencito a ver si puedo llegar, porque posiblemente llego y ya va a ser el día siguiente. Honestamente les pido perdón si a estas alturas del partido los he decepcionado y quizás no les muestre la parte de arriba. Lo he logrado. Creo que aquí en África esta es la vista más hermosa que yo he tenido en toda mi vida. Amigos, bienvenidos a lo más bello que hay en la vida. Un amanecer, ya ni sé lo que estoy diciendo, en África. Con ustedes, se los regalo. Amigos, hoy finaliza mi viaje por África. Hoy vuelo a mi casa en República Dominicana. Grabé una gran cantidad de videos que ya están publicados. Este es el último por ahora en África. No sé qué me depara el futuro, no sé qué viene en el destino, pero quiero que ustedes me acompañen a lo largo del tiempo y vayan creciendo conmigo. Nada, nuevamente les vuelvo a agradecer de estar en un lugar tan mágico como este y espero que ustedes que están viendo este video en casita los visiten algún día porque vale la pena. Muchachones, es un honor para mí haber conquistado esta cima pensando que no lo iba a hacer. Esto es un regalo de mí para todos ustedes que están viendo esta aventura. Ha sido un caos caótico recorrer en carreteras y en avión gran parte de este hermoso país que es Namibia. Si les gustó este videazo y este final, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar para que cada día seamos una familia más grande. Espero que les haya gustado esta vaina. Así que de lo más alto de Namibia, con el corazón acelerado, les digo, los quiero muchísimo,
Bye bye, hasta la próxima aventura. Vayan para Instagram para que vean las fotos que acabo de subir acá.